Vamos a continuar con Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Ya estudiamos algunos versículos. Y solo para recordar lo que vimos la semana pasada, hermanos, es que la sabiduría debe de ser la meta suprema de tu vida. Eso debe de ser la sabiduría para ti. La sabiduría debe de ser lo más importante en tu vida. O sea, lo más importante de tu vida, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser estudiar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios en toda área de tu vida. Eso es lo más importante que tiene que ser en tu vida. Eso debe de ser lo más grande que tú tienes que tener. ¿Ok? Y como vimos, hermanos, Salomón apela a sus hijos y Salomón en el versículo 1 al versículo 2 le dice: hijos, obedezcan la palabra de Dios. Obedézcanla en toda la área de su vida como lo más importante en su vida. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Y vean, dice ahí Proverbios 4, versículo 1, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Dijimos, hermanos, que estas palabras que encontramos aquí, que vemos como ley, enseñanza, inteligencia, estas palabras, hermanos, en el contexto de Proverbios, recuerden que no son mandatos terrenales. O sea, Salomón no le está diciendo a sus hijos: hijo, no te olvides de hacer tu cama. O hijo, no te olvides de hacer tal cosa. No. Lo que tiene aquí Salomón en su mente es que sus hijos deben de aprender la palabra de Dios y la deben de obedecer. Esa es la ley que ellos tienen que buscar. Esa es la ley, esa es la enseñanza, esa es la inteligencia que ellos tienen que buscar. La ley de Dios, la palabra de Dios. Esa es la sabiduría que nosotros tenemos que adquirir y que Salomón quería que sus hijos adquirieran. La obediencia a la palabra de Dios. ¿Ok? Y vean versículo 3. Dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Por estas palabras, hermanos, nosotros vemos que Dios ha diseñado que el lugar donde los hijos aprenden las cosas espirituales y las cosas morales es en la casa. ¿No es cierto? Es en la casa. También vimos, hermanos, que si tú instruyes a tus hijos, si tú les enseñas, entonces ellos podrán formar, por así llamarlo, una cadena espiritual, ¿recuerdan? Porque tú le enseñas a tus hijos la palabra de Dios para que ellos la obedezcan. Y ya después ellos le van a enseñar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y así por todas las generaciones, ¿no es cierto? Y ellos van a tener esta gran bendición, que sus generaciones se arrepientan delante del Señor y vivan a los pies de Cristo. Eso es una bendición, ¿no es cierto? Sí. Pero, hermanos, también vimos que si un hijo no se arrepiente, pues esta cadena espiritual se rompe. Se rompe. Si él no decide arrepentirse, si él no decide seguir los pasos de Cristo. Pero como lo vimos, eso no es culpa tuya. Como lo dice Ezequiel 18, ¿recuerdan? Sí. Cada uno es responsable de sus propias acciones delante de Dios, ¿no es cierto? El padre piadoso no garantiza tener hijos piadosos, ¿no es cierto? Sí. No porque tú seas un padre que busque a Dios, significa que tus hijos van a buscar a Dios. Eso no es una garantía. Como lo dice el Señor ahí en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, cada quien es responsable de sus propias acciones delante de Dios. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que puede haber padres piadosos
con hijos malos, ¿no es cierto? Y al revés, puede haber hijos buenos, piadosos, con padres malos. Pero cada quien es responsable delante de Dios, haga lo que haga, ¿no es cierto? Y aquí es donde nos quedamos. Así que vamos a seguir continuando y analizando Proverbios. Vean, Proverbios 4, versículo 5, lo que dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Ciertamente, hermanos, la sabiduría, o sea, la palabra de Dios, te va a dar una protección. Porque aquí dice, no la dejes y ella ¿qué? Te guardará. Ámala y te conservará. Adquiere esta sabiduría y ella te va a proteger. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿cuál es la protección que la sabiduría te da? O sea, cuando tú obedeces a Dios, ¿cómo te protege Dios? Es muy simple, hermanos. Si tú no vives en pecado, Él te guardará de los peligros que conlleva el pecar. ¿No es cierto? Por ejemplo, y este punto ya lo hemos tocado, ¿no es cierto? Dando un ejemplo, hermano, la palabra de Dios dice no robarás, ¿no es cierto? Y si tú robas, ¿qué pasa? Si tú robas, pues te expones, en primer lugar, a que te metan a la cárcel, ¿no es cierto? ¿No? Y eso si te va bien, te meten a la cárcel. Porque si te va mal, puede que en una redada un policía te dispare y te mueras, ¿no es cierto? Por no obedecer la palabra de Dios. Porque tú quedas expuesto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, adquirir la sabiduría, guardarla, amarla, atesorarla, ayuda a que tú tengas una vida mejor, una vida fuera de los problemas del pecado. Entonces, realmente obedecer la palabra de Dios sí ayuda. Y también, hermanos, el que tú obedezcas la palabra de Dios, eso te va a guardar de un juicio de Dios, porque Dios es un Dios justo, ¿no es cierto? Porque si tú pecas, Dios te puede juzgar, ¿no es cierto? Dios puede traer juicio a tu vida. Y por eso ahí vienen los problemas económicos, ahí vienen los problemas de salud. Inclusive, de la misma manera, puede llegarte a un problema más grande que es la muerte, si tú pecas en contra de Dios. Porque Dios no le gusta el pecado y Él puede castigarnos como hijos suyos, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, adquirir la sabiduría, tener sabiduría, te va a proteger de muchos problemas, de muchos problemas. En otras palabras, conocer la palabra de Dios y obedecerla te va a evitar problemas que el pecado te lleva, ¿no es cierto? Bien lo dice el versículo 6. Adquiere la sabiduría. No te alejes de ella porque ella te guardará. Ámala y te conservará, dice el versículo 6. Ahora vean versículo 7. Proverbios 4, versículo 7. Escucha, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nota aquí el énfasis de Salomón. Salomón dice sabiduría ante todo, ¿no es cierto? Y sobre todas tus posesiones adquiere sabiduría. Lo que está diciendo Salomón es, aplica la palabra de Dios en tu vida y que eso sea lo más importante en toda tu vida. Eso es lo que está diciendo Salomón. Que el adquirir la palabra de Dios y obedecerla, que eso sea lo más importante para ti, sobre todas tus posesiones. O sea, sobre cualquier cosa que tengas, la sabiduría debe de estar siempre como arriba. Ante todo, dice, ¿no? Nota la preeminencia de la sabiduría. La sabiduría tiene que estar ante todo. Ahora, si notas, hermano,
Salomón utiliza la palabra sabiduría, ¿no es cierto? Pero al final usa la palabra inteligencia, ¿no es cierto? Puede dar a entender que son dos palabras diferentes, sabiduría e inteligencia, ¿no es cierto? Pero no. Estas dos palabras en Proverbios, sabiduría e inteligencia, son sinónimos, ¿ok? Son sinónimos. Se refieren a lo mismo. No son diferentes palabras con diferentes significados, no. El significado es el mismo. Solo porque Salomón cambia de palabra, es muy sencillo, hermano, porque si tú recuerdas, este libro de Proverbios, ¿dónde está catalogado? Este libro de Proverbios está catalogado como un libro de sabiduría o de poesía, ¿no es cierto? Esa es la categoría donde está este libro. Entonces, en los libros poéticos, para no ser tan repetitivo en tu poesía, pues empiezas a utilizar estos sinónimos de manera poética para que no se escuche igual, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo Salomón. Por eso dice sabiduría, pero dice inteligencia. Pero al final el significado es el mismo. Tú debes de adquirir la sabiduría sobre todas tus posesiones, sobre todo, ante todo. ¿Ok? Entonces, el énfasis que nosotros podemos ver en el versículo 7 es que el hijo, porque recuerda, Salomón le está hablando a sus hijos, es que el hijo, sobre cualquier otra cosa en el mundo, él debe de adquirir sabiduría. O sea, debe de conocer la palabra de Dios y aplicarla en su vida diaria. Esa es la idea que Salomón tiene. Eso es lo que tiene que estar hasta arriba de todas las personas. Como lo mencionamos, hermanos, la semana pasada, por supuesto que un padre y una madre que entiende el valor de la sabiduría, cuando este padre y esta madre entienden que la sabiduría es importante, esto los debe de llevar a que sus hijos lo aprendan, ¿no es cierto? Los debe de llevar a que sus hijos conozcan cuál es la sabiduría. Pero por supuesto, los padres tienen que entender primero este principio. Ellos tienen que entender en primer lugar, que la sabiduría está sobre todas las cosas, para que así ellos puedan compartírselo a sus hijos. Ellos tienen que entender, los padres, que lo más importante en su vida y en la vida de sus hijos es conocer la palabra de Dios y aplicarla, obedecerla, siempre, en todo momento, ¿no es cierto? Porque, hermanos, lo más importante no es la salud. Lo más importante no es la preparación académica. Lo más importante no es el trabajo, no es un patrimonio, no es el dinero, no son los contactos. Es más, lo más importante en la vida no es tener una familia unida. Eso no es lo más importante en la vida. Lo más importante sobre todas las cosas, ¿qué es? Conocer a Dios y obedecerlo por siempre. ¿No es cierto? Eso es lo más importante. ¿No es cierto? Ahora, ciertamente los padres tienen que aprender este principio. Y no importa de qué edad sean los hijos. Y no importa de qué edad sean los padres. Los padres tienen que aprender este principio. Porque tú como padre, ¿qué le enseñas a tus hijos con tu vida? ¿Qué le estás enseñando? ¿Cuáles son tus prioridades tú como padre? Y lo vuelvo a repetir, esto aplica para todos. Tengas hijos grandes o tengas hijos pequeños. E incluso esto aplica también para los que no tienen hijos. Porque esto es para todos. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Realmente lo más importante en tu vida es conocer la palabra de Dios y obedecerla? ¿Realmente eso es lo más importante? ¿Siempre estás pensando en la palabra de Dios y cómo obedecer a Dios? Hermanos, tenemos que meditar en esto, ¿no es cierto? Tenemos que pensar en esto. ¿En dónde estamos parados? Porque, hermanos, hay una realidad. Nosotros le podemos decir a nuestros hijos, hijo,
Lo más importante en la vida es la palabra de Dios. Pero tus acciones dicen otra cosa. Y ahí está el error tan grande, ¿no es cierto? Tú le enseñas que lo más importante es ganar dinero con tus acciones. Tú le enseñas a tu hijo que lo más importante es tener la mejor salud, es tener una calidad de vida, ¿no es cierto? Es descansar en tu cama ahí, que eso es lo más importante para ti. Porque eso reflejan tus acciones. Tu palabra dice una cosa, pero tus acciones otra. Y hay que pensar en dónde estamos parados, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle al hijo que lo más importante en la vida es la palabra de Dios y obedecerla. Y entonces Él nos va a ver cómo obedecemos esa palabra. Él nos va a ver cómo nos esforzamos para aplicar la palabra de Dios. Él nos va a ver cómo nos esforzamos para leerla. ¿No es cierto? Cómo nos esforzamos para cumplirla. Porque eso es lo importante. ¿Cuántas veces con los que viven con sus hijos o incluso con los que no viven, de repente los hijos llegan de visita? ¿Cuántas veces te han visto tus hijos leyendo la Biblia? Agarrar la Biblia y leer. ¿Cuántas veces tus hijos te han visto orando? Lo que tú haces reflejará lo que realmente hay en tu corazón, ¿no es cierto? Porque muchos padres de hoy en día dicen, hijo, hay que ir a la iglesia temprano. Eso es importante delante de Dios porque es un mandato de Dios que nos tenemos que congregar y hay que ir a la iglesia temprano. El problema es que tú a veces no te paras y no vas. Ese es el problema, que tú lo dices, pero en tus acciones no lo haces. A veces vas, pero a veces no vas. Entonces, ¿en dónde está el ejemplo, no es cierto? Porque si tú nada más lo dices, pero no lo aplicas, pues ese es el ejemplo que le estás dando a tus hijos. Y lo vuelvo a repetir, no importa de la edad que tengan, porque al final tus hijos te ven, la edad que tengas. Ellos y tus hijos, ¿no es cierto? Tus hijos y tú, no importa la edad. Esto aplica para todos nosotros, para todos nosotros. Entonces, hermanos, no hay que ser necios. No hay que ser estos hombres necios que viven por todo, ¿no es cierto? Estos hombres necios que viven por todo menos por obedecer a Dios. No hay que ser así. Hay que meditar en esto. Hay que pensar dónde estamos parados. Porque a veces, hermanos, nosotros permitimos que muchas cosas nublen nuestro juicio, nublen la verdad de Dios y no nos damos cuenta. Pensamos que vamos por el camino correcto, pero no es así, ¿no es cierto? Hasta que Dios se cansa, pasa algo, hasta que sufres, hasta que caes en un hospital, hasta que te da una enfermedad, hasta que tu economía sufre, y ahí sí ya entiendes. Pero hermanos, ¿para qué nos arriesgamos, no es cierto? ¿Para qué nos arriesgamos? Mejor obedezcamos la palabra de Dios. Mejor hay que tener la palabra de Dios por encima de todo. Que la sabiduría esté ante todo, porque es lo más importante para nuestra vida con Dios. Es lo más importante para nuestra relación con Dios. Ya después vendrá lo demás, ¿no es cierto? Primero buscamos a Dios sobre todas las cosas, ya después vendrá lo demás, ¿no es cierto? Hermanos, nota, esto es lo que Salomón quería enseñarle a sus hijos. Versículo 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ahora, versículo 8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Esta es una gran verdad, hermano. La sabiduría puede ser un adorno para tu vida, siempre y cuando, dice ahí, al final del versículo 8, tú la abraces. Siempre y cuando tú abraces la sabiduría, esta va a ser un adorno para ti. Y ella te va a engrandecer, ella te va a honrar. La pregunta que tenemos que hacer, ¿cuál es la grandeza y cuál es la honra que la palabra de Dios nos da si la obedecemos? ¿Cuál es la honra? ¿Cuál es la grandeza que nos da si la obedecemos?
Este punto ya lo vimos, hermanos, en todo Proverbios 3. Esto ya lo vimos. Dios puede darte beneficios si obedeces la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Te puede dar salud, te puede dar honra delante de los hombres, te puede incluso dar buena economía, ¿no es cierto? Ya vimos los beneficios en el Proverbios 3. Eso es lo que te puede dar la sabiduría. Pero hay algo importante, si Dios no te da cosas terrenales, no importa. Pero lo que sí estamos seguros y lo que sí está garantizado es que Dios te va a dar cosas espirituales. ¿Y qué es lo que te va a dar Dios? Muy fácil, el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, amor, paciencia en medio del dolor, ¿no es cierto? Ese es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:20. Eso sí te lo va a dar Dios. Eso sí está garantizado. Esos son beneficios que te va a dar también la sabiduría. ¿Sabes algo, hermano? Esto solo lo va a adquirir los beneficios, la honra, la grandeza de la sabiduría. Solo lo va a adquirir los verdaderos creyentes. Únicamente ellos van a adquirir, únicamente ellos van a poder manifestar este fruto del Espíritu, estas bendiciones. Nadie más puede, solo los creyentes, los discípulos, los que son disciplinados delante de Dios. Pero ¿saben algo, hermanos? El mayor honor que podemos tener delante de Dios o que Dios nos puede dar cuando adquirimos la sabiduría, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es la mayor gloria, el mayor honor que Dios nos puede dar si adquirimos sabiduría? Es la vida eterna. Es la vida eterna. Ese es nuestro más grande premio que podemos tener. Una vida eterna al lado de Dios. Eso es nuestra mayor grandeza, ¿no es cierto? Nuestra mayor honra que podemos disfrutar, la vida eterna. Eso también te lo da si tú adquieres sabiduría. Eso te lo da si tú adquieres el conocimiento de la palabra de Dios y la obedeces, ¿no es cierto? Por eso dice allí el versículo 9, vean, versículo 9, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Esto igual ya lo vimos. Una vida con sabiduría de igual manera es atractiva para los demás. Cuando tú tienes sabiduría va a ser un adorno para tu cabeza, una corona de hermosura que se te va a dar entregado, ¿no es cierto? Una vida con sabiduría es atractiva para los demás. ¿A ustedes no les ha pasado, hermanos? Y este punto también ya lo vimos, que a veces cuando la gente ve a un hombre o una mujer que va en los caminos de Dios, las personas les dicen, oye, ¿y cómo cambiaste? Si antes eras así, ahora eres asá, ¿no? A ver, dime, ¿qué te pasó? Antes te veía triste, ahora te veo contento. Antes tus ojos tenían algo, pero ahora tienen algo distinto. ¿Qué hiciste? ¿No es cierto? Bueno, es la sabiduría que te está adornando. Es la gracia que te está dando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quería Salomón para sus hijos. Salomón quiere que sus hijos tengan esto, por eso se los está enseñando. Y por eso nosotros lo estamos adquiriendo el conocimiento para poder tener esto en nuestras vidas. Por eso aquí dice que la sabiduría debe de ser la meta más grande en tu vida. La sabiduría debe de estar por encima de todo. ¿Y sabes algo, hermanos? Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, enfatiza que nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo tú le das la gloria de Dios? ¿Cómo tú le das la gloria a Dios? Muy sencillo, conociéndole y obedeciéndole. Así tú le das la gloria a Dios, conociéndolo y obedeciéndolo, ¿no es cierto? Y vean, un ejemplo, vamos a Mateo 16, 21, si me acompañan. Mateo 16, versículo 21. Vamos a empezar desde el 21. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21.
¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Detengámonos aquí tantito. Vean cómo Pedro está pensando en términos carnales. Porque Pedro le está diciendo al Señor, Señor, no queremos que padezcas. Señor, no queremos que te vayan a matar. No queremos que mueras y te vayas. Él está pensando terrenalmente. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 23, vean, versículo 23. Pero él, o sea, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Detengámonos aquí. El Señor Jesús le dice Satanás a Pedro, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto quiere decir que Pedro fue poseído por Satanás en este momento? ¿Por eso le dijo, quítate de mí delante de Satanás? No. No, Satanás no poseyó a Pedro aquí. No. Simplemente Pedro lo que estaba haciendo, hermanos, era pensar y hablar igual que Satanás. Él no estaba siendo poseído. Él simplemente estaba pensando y hablando igual que Satanás. Mira, continúa diciendo el versículo, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí está. Está pensando terrenalmente, como los hombres. ¿No es cierto? En este momento Pedro estaba hablando y pensando en términos mundanos, en términos carnales. Eso es, Pedro estaba pensando con los mismos intereses que Satanás. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que Jesús, o no quería, porque esto ya pasó, por supuesto. Satanás no quería que Jesús cumpliera con su plan de ir a la cruz, porque a Satanás no le convenía, ¿no es cierto? Entonces Pedro, pensando carnalmente, mundanamente, como los hombres piensan, él le dijo, Señor, no lo hagas, porque Pedro estaba tomando una actitud mala, ¿no es cierto? Entonces, vean, en este contexto, vean lo que dice el versículo 24. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quieres realmente ser discípulo? ¿Quieres realmente ser salvo? Entonces tienes que estar dispuesto a hacer a un lado tus intereses, tus deseos, todas las cosas de los hombres para tomar tu cruz. ¿No es cierto? Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Porque nota el contexto, es que Pedro está pensando mundanamente, como los hombres. Él está poniendo sus intereses primero ante todo. Pero más abajo, versículo 24, el Señor le dice, no, a ver, si tú quieres seguirme, niégate a ti mismo, olvídate de tus intereses, olvídate del mundo y toma tu cruz y sígueme. ¿No es cierto? ¿Sabes algo, hermanos? Tomar la cruz en estos días del Señor Jesucristo significaba que tenías que ser un instrumento de ejecución. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz es tomar un instrumento de ejecución. Entonces, decía Jesús, tienes que estar dispuesto a dar tu vida por mí. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras, ¿no es cierto? Jesús está diciendo, yo tengo que ser lo más supremo en tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. No importan tus intereses, no importan tus deseos, no importan tus gustos. Yo tengo que ser lo supremo en tu vida. Ahora, esto es lo mismo de Proverbios 4:7, ¿no es cierto? ¿Recuerdan qué dice? Sabiduría ante todo.
adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es lo mismo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el Señor debe de estar ante todo, ¿no es cierto? Ante todo tú debes de seguirlo. Ante todo tú debes de obedecerlo. Ante todo tú debes de amarlo. Pero hermanos, esto es un llamado a la salvación. Esto no es un llamado a que tú seas un discípulo de Dios, no. Este es un llamado a que tú seas salvo, a que tú seas salvado por Dios. Porque mira, continúa ahí Mateo, versículo 25, lo que dice, vean, versículo 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nota, esto es salvación, ¿no es cierto? Versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nota, hermano, esto es el llamado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el llamado del Señor? Versículo 24, ya lo leímos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el llamado de la salvación. Es un llamado, versículo 25, a salvar tu vida, ¿no es cierto? Es un llamado, versículo 26, a ganar tu alma. Es un llamado de salvación. Por esto, hermanos, por estas palabras, lo que vemos en Proverbios 4:7, de que lo más importante en la vida es que conozcas a Cristo. ¿No es cierto? Para que tú puedas ser salvo. Eso es lo más importante en tu vida. Solo que en Proverbios dice que sobre todas las cosas debes de adquirir sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Conocer la palabra de Dios, o sea, conocer a Cristo, porque Cristo es el verbo encarnado, ¿no es cierto? Y obedecerle. Eso es sabiduría, conocer a Cristo. ¿Sabiduría qué es? Tomar tu cruz y seguirlo. ¿Se dan cuenta? Eso es sabiduría. Obedecer la palabra de Dios. Porque hermanos, si tú obedeces la palabra de Dios, entonces eso va a reflejar, escucha, tu relación correcta con Cristo. ¿Tú quieres tener una relación correcta con Cristo? Entonces obedece la palabra de Dios. Adquiere sabiduría. ¿Se dan cuenta? Esto es grandioso, hermanos, porque si se dan cuenta, todo esto está conectado. Y al final todo lo hacemos para la gloria de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Mateo 16, versículo 24 al 26, vemos que esto, hermanos, es un eco de lo que escribió Salomón en Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Ante todo. Eso quiere decir que lo más importante en tu vida, ¿qué tiene que ser? Conocer a Dios y obedecerlo. ¿No es cierto? Eso debe de ser lo más importante en tu vida. Otra vez, hermano, tu obediencia va a reflejar que vives para Dios. Eso va a ser tu obediencia, un reflejo de que vives para Dios. Porque tú haces lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Como dicen las mismas escrituras, todo hacerlo para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Comas o bebas, todo hacerlo para la gloria de Dios. Tú vives consciente de la presencia de Dios en todo tiempo, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la iglesia, con amigos, con familia, en todo lugar, tú vives pensando en Dios y actuando como Dios quiere que actúes para su gloria. Eso es lo que tú tienes que hacer, hermanos. Porque tú como cristiano, tú como hombre y mujer que estudia la palabra de Dios, tú tienes que estar más consciente de la existencia de Dios. ¿No es cierto? Porque tú estudias la palabra de Dios. Entonces tú estás más consciente de que Dios existe y que Dios está presente. Tú tienes un problema y lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Ir con Dios. Porque tú estás consciente de que Dios está ahí. ¿No es cierto? Tú vas y le pides ayuda. O como muchos pasan, ¿no? Muchos hermanos que tienen carro, van en su carro y se te cierra alguien, ¿no?
Y lo primero que hacen es quítate y ¿no? Pero una persona que estudia la palabra de Dios, que está consciente de la palabra de Dios y de Dios mismo, en lugar de quítate, mejor dice, Dios dame calma, Dios dame paciencia. ¿No es cierto? Eso es lo que hace una persona que vive pensando en Dios. O también si tú te acuerdas de alguien en un lugar, ¿no es cierto? Y tú dices, caramba, me acordé de esta persona y ya te vuelves supersticioso, ¿no? Y dices, no, mejor le voy a hablar porque si no le va a pasar algo. En lugar de hacer supersticioso, ¿por qué no mejor le dices, Dios, ayúdalo? Si va a pasar algo malo en su vida o algo bueno, bendícelo. En lugar de hablarle, mejor pide a Dios, ¿no es cierto? Porque eso es lo primero que hacemos nosotros. Primero hacemos lo terrenal y en segundo lugar lo espiritual. Pero no debe de ser así, porque la sabiduría debe de estar, ¿qué? Ante todo, ante todo. Tu mente siempre debe de estar consciente de Dios. Y tu primera acción en toda tu vida siempre debe de ser, ¿quién? Dios. Porque, hermanos, esto es lo más grande que tú puedes tener en tu vida. ¿No es cierto? La salud, otra vez, la preparación académica, los negocios, los lujos, los conocidos. Todo esto, hermano, está abajo. Arriba, ¿quién está? Dios. Dios. Ya si Dios nos da todo lo de abajo, gracias a Él, ¿no es cierto? Y lo usamos para su gloria y lo disfrutamos, ¿no es cierto? Pero lo más grande en tu vida debe de ser obedecer a Dios sobre todas las cosas. Porque aquí dice en Mateo 16, versículo 26, es algo muy cierto. Vean lo que dice Mateo 16, 26, ahí ya lo leímos. Mateo 16, 26, vean, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí está, ¿no es cierto? ¿Para qué quieres en tu vida todo lo bueno de este mundo si al final te vas a ir al infierno? ¿A poco no? Y esto es importante para los padres. Los padres tienen que enseñarle esto a sus hijos. ¿No es cierto? Porque los hijos, ¿para qué quieren primero la mejor ropa, el mejor carro, la mejor escuela, los mejores lujos, si al final se van a ir al infierno? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿De qué te sirven todas estas cosas terrenales si tu alma se va a perder en el infierno? ¿Se dan cuenta que es mejor buscar primeramente sobre todas las cosas tu salvación por medio de Cristo? Eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no es cierto? Ahora, no estoy diciendo, hermanos, no estoy diciendo que no debes de superarte. Eso no estoy diciendo. Tampoco no estoy diciendo que no debes de adquirir cosas materiales. No estamos diciendo eso. Si Dios te las da, qué bueno. Y gloria a Dios. Tú las tienes que buscar, tienes que trabajar y superarte y buscar las cosas materiales son buenas, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros estamos diciendo y lo que la palabra de Dios está enseñando, hermanos, es que las cosas de este mundo no deben de ser tu prioridad. No debe de ser el primer lugar. Porque tú las puedes ganar, ¿sí? ¿No es cierto? Pero, como dice la Escritura, pero si no salvas tu alma, ¿para qué las quieres? ¿A poco no? Esa es la realidad. Claro, entonces, no es malo buscarlas, no es malo tenerlas. Lo malo es ponerlas en primer lugar, sobre todas las cosas. Sobre la palabra de Dios, sobre la obediencia a Dios. Eso sí es lo malo, ¿no es cierto? Ahora, quiero que vean un contraste para ir acabando, un contraste de ahí de Proverbios 4:7, como ya lo vimos, que Proverbios 4:7, Salomón le dice a su hijo que él tiene que tener sabiduría ante todo, ¿no es cierto? Que él debe de adquirir sabiduría y sobre todas sus posesiones debe de adquirir inteligencia. O sea, la sabiduría es suprema en tu vida, ¿no es cierto? ¿Y qué es sabiduría? ¿Recuerdan? Ya lo hemos mencionado muchas veces. Sabiduría es
conocer la palabra de Dios y obedecerla en tu vida, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo Salomón. Sobre todas las cosas, tú debes de conocer la palabra de Dios y obedecerla, ¿no es cierto? Pero ahora hay un contraste. Y este contraste, hermanos, lo encontramos en Lucas. Lucas 12, versículo 13. Vean lo que dice Lucas 12, 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Vean lo que dice Lucas 12. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Lucas capítulo 12, versículo 13 dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Detengámonos ahí tantito. Nota la carnalidad de este hombre, ¿no es cierto? Ahora, solo piensa en esto, hermanos. Si tú sabes que Dios mismo está aquí en la tierra, ¿tú qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pedirías a Dios si tú sabes que esa persona que está ahí enfrente es Dios? ¿Qué le pedirías? Bueno, si de tu boca salen cosas terrenales, pues es porque estás pensando en cosas terrenales, ¿no es cierto? Pero si a ti te preocupan las cosas del cielo, pues entonces de tu boca vas a hablar cosas del cielo, ¿no es cierto? Bueno, esto pasaba con este hombre. Al parecer su corazón estaba en las cosas de este mundo, en la carnalidad. Porque este hombre, ¿a poco no le pudo decir al Señor Jesucristo: Maestro, háblame del reino de los cielos, ¿no es cierto? O Maestro, háblame de la salvación. O dime cómo es el Padre. Enséñame. Él pudo decirle todo eso, ¿no es cierto? Pero no. ¿Él qué dijo? Él mostró lo que había en su corazón y le dijo: quiero mi herencia. Quiero mis cosas materiales de este mundo, ¿no es cierto? Y hermanos, este hombre ni siquiera sabía con quién estaba hablando. No sabía, ¿no es cierto? Pero vean, continúa, versículo 14. Mas él le dijo, o sea, el Señor Jesucristo le dijo: hombre, ¿quién me has puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Nota, como el Señor Jesucristo sabe todo, hasta los corazones, pudo ver que este hombre era un hombre avaro, ¿no es cierto? Por eso le dice: guardaos de toda avaricia. Este hombre era un avaro, ¿no es cierto? Y continúa diciendo ahí: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se dan cuenta? Versículo 16, también le refirió una parábola diciendo. Vean, ahorita vamos a leer la parábola, pero quiero que vean, hermanos, que un avaro se caracteriza por acumular cosas materiales, ¿no es cierto? El avaro quiere más y más, ¿no es cierto? Y como ilustración, el Señor Jesucristo nos da una parábola. Vean esta parábola, versículo 16. Vean la parábola, comienza diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Nota que lo más importante y lo que le preocupaba a este hombre era dónde guardar todo lo que tenía. ¿No es cierto? Él tenía mucho dinero, era un hombre millonario, ¿no? Que tenía tanto que no sabía dónde guardarlos, y eso era su mayor preocupación. Este hombre es igual al del versículo 13, un avaro, preocupado por las cosas materiales, ¿no es cierto? Y vean versículo 18. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. En nuestros términos, hermanos, aquí tú tienes un hombre que trabajó y acumuló y dijo: ya me voy a jubilar. Ya me voy a jubilar.
¿no es cierto? Y él empieza a decir, como dice el versículo 19, y voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Nota cómo este hombre da por sentado que él va a vivir muchos años. Y él mismo se dice, repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, no va a pasar nada, ¿no? Tú gózate de buena salud, tú tienes buenos viajes, buena comida, buena ropa. Vean, esto es lo único que le preocupaba a este hombre, ¿no es cierto? Cosas del mundo, cosas terrenales. Esto es lo mayor para él. Pero nota la lección, versículo 20. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En pocas palabras, este hombre no hizo tesoros en el cielo, donde la polilla y el olín no corrompen. Él no hizo tesoros en el cielo. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que este hombre es un contraste de Proverbios 4:7 y es un contraste, por supuesto, también de Mateo 16, ¿no es cierto? Porque aquí lo más supremo para este hombre es la abundancia de sus bienes, de sus cosas materiales. No salvar su alma, como en Mateo 16. No en tomar su cruz y seguir a Cristo. Eso no es lo más importante para este hombre. Para este hombre lo más importante no es la sabiduría, como lo dice Proverbios 4:7. Y lo vuelvo a comentar, obviamente, hermanos, no es malo tener fondos de retiro, no es malo tener tu guardadito, tu ahorro, tus cosas materiales. Eso no es malo, ya lo vamos a ver más adelante en Proverbios, que es bueno. Es más, realmente un principio sabio que nosotros tenemos que aprender es saber ahorrar. Es un principio muy bueno y sabio. No es malo eso. Pero, ¿qué es lo malo? Lo malo, hermanos, es que si tú pones todas tus riquezas, todas tus cosas materiales por encima de la palabra de Dios y de la obediencia, estás pecando. Eso es lo malo. Eso no debe de ser lo más importante en tu vida. Porque cada decisión que tú tomes, ya seas con tus hijos, ¿no es cierto? Porque muchos padres toman las decisiones con sus hijos de dónde los voy a meter a la escuela, ¿no es cierto? ¿Qué actividades los involucro? O nosotros, cuando tenemos nuestro dinero, ¿qué voy a hacer con este dinero que tengo hoy? Eso es lo importante. ¿Qué vas a hacer hoy con lo que Dios te ha dado, no es cierto? ¿Lo vas a poner por encima de todo o vas a obedecer a Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo importante, hermanos. Tener la sabiduría sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Porque todo lo que tú decidas, hermanos, debe de pasar por este principio. ¿Cómo yo honro a Dios con todo lo que me está dando hoy? Ese es el principio que tú tienes que tener. ¿Cómo honro a Dios? ¿Cómo glorifico a Dios con todo lo que me está dando hoy? Y así tú debes de vivir siempre, pensando en esto. Cada día, cada momento. ¿No es cierto? Porque hay una realidad, hermanos. Y hay algo que pasa mucho hoy en día, y con muchos hermanos cristianos, por supuesto, que solo imagínense, y hay hermanos que hacen esto, a ellos les ofrecen un trabajo, y un buen trabajo, y ellos dicen, estaré bien porque en este trabajo voy a ganar más, mi familia va a estar más cómoda, económicamente voy a estar más tranquilo. Y eso se ve bien, ¿no es cierto, hermano? Porque tú quieres el bienestar para tu familia. Pero este trabajo resulta que es afuera. No es aquí, sino que es en otro estado. Y entonces me tengo que ir a otro estado. Y ahora te preocupas por buscar una casa, ¿no es cierto? Un buen lugar donde vivir, que sea seguro. Y buscas y lo encuentras y te vas. Y ahora sí dice, ahora sí estoy seguro. Porque ya tengo mi casita, ya tengo mi trabajo con buen dinero y mi familia va a estar segura. ¿No es cierto? Y el hermano ya está ahí tomando sus cosas, está desempacando y cuando está desempacando y
la iglesia. Se me olvidó encontrar una buena iglesia. Y esto pasa mucho. Y ahí está el error. Su prioridad fue todo menos Dios. Menos Dios. Y realmente, hermanos, esto pasa muy seguido dentro de las iglesias cristianas. Porque esto indica, hermanos, que hay un desierto espiritual en tu vida. Y yo puse un ejemplo de una mudanza de una casa y un trabajo, pero esto puede pasar en cualquier situación de tu vida. Los que se van a Estados Unidos por mejor. Sí, o a nosotros mismos. Tengo una situación y ¿qué hago? Primero me preocupo por mi situación y Dios a un lado. En lugar que sea al revés, en lugar de buscar primeramente a Dios, porque la sabiduría ante todo, y ya después Dios sabrá cómo resolver las cosas, porque confío en Él, ¿no es cierto? Porque en este ejemplo, hermanos, este hombre quiso lo mejor para su familia, ¿no es cierto? Y eso está bien, eso no es malo, pero no fue la mejor decisión. No fue la mejor decisión. La mejor decisión era buscar primeramente una iglesia, después una casa, pues el trabajo ya lo tenía, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que vivir siempre pensando en Dios. Y es una realidad, hermanos. Escríbete ahí en tu frente. Tatúatelo en tu mente. Sabiduría ante todo. Ante todo. Y así, hermano, vas a vivir tomando unas mejores decisiones para tu vida. Tomando las mejores decisiones y Dios te va a bendecir. Y hermano, que siempre sea esto lo más importante para ti. La palabra de Dios y obedecer a Dios. No está mal un patrimonio, lo vuelvo a repetir, no está mal un bienestar para ti y para tu familia. No está mal el dinero, no está mal la salud. No está mal una buena vida. Al contrario, todo eso es bueno, ¿no es cierto? Pero no pierdas de vista que lo más importante que es sabiduría ante todo. Ante todo. La sabiduría primero, lo demás abajo. Y Dios así nos va a bendecir. Amén.